Hola estudiantes, estamos aquí en la grabación de la clase número 12 de inglés que correspondía al día de hoy, 11 de septiembre. Por motivos ajenos no se pudo dar en vivo, pero aquí tenemos la explicación. Antes de empezar, recordándoles que deben pasar al portafolio cuando veamos este icono en pantalla. El día de hoy vamos a aprender palabras que son útiles para preguntas, question words. Tenemos que hay dos tipos de preguntas en inglés. Pues tenemos las preguntas que solamente tienen respuestas positivas y negativas, es decir, respuestas que utilizan el sí y el no. Y estas preguntas comienzan con verbos. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿Is this your cassette? Yes, it is. ¿Have you got a sister? Yes, I have. Recordemos que nosotros ya hemos visto cómo cambiar la forma de una oración afirmativa del verbo to be a una forma interrogativa. En este caso es similar, solamente que ya el verbo be no solamente es el único, como vemos aquí en el siguiente ejemplo, utilizamos el verbo have. Entonces, estas preguntas son las más comunes, las más sencillas, que utilizan el verbo como una forma de pregunta. ¿Y cómo se responden? Se responden de forma afirmativa con el yes y de forma negativa con el no. Ahora tenemos otro tipo de preguntas, que son las preguntas que bueno, valga la redundancia, que requieren más información. Estas preguntas comienzan con una palabra de pregunta o una palabra interrogativa, seguida por la forma de pregunta del verbo en el tiempo correcto. ¿Cuáles son estas palabras de pregunta, estas question words? Para nombrar algunas tenemos las siguientes: what, who, where, when, whose, why. Significado: what significa qué, who significa quién, where significa dónde, when significa cuándo, whose significa quiénes y why significa el porqué. Vamos a ver el uso de cada una de estas palabras en diferentes casos. Vamos a empezar con el what. Normalmente usamos el what para preguntar información. Por ejemplo, what is your name? My name is el nombre que debo decir, ¿no? En este caso, it's Scott, en el ejemplo. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? I'm writing a letter. Estoy escribiendo una carta. What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta la música pop. I like pop music. Entonces, el what es bastante general. Muchas veces se utiliza de forma mayoritaria porque es el que nos permite preguntar información de manera general, no algo tan específico. Como significa que, pues el que se puede utilizar para muchas cosas. Siguiente palabra, que es el who. Utilizamos who para preguntar sobre personas. Por ejemplo, who are you? ¿Quién eres tú? Yo soy Terry, ahí lo dice, I'm Terry. Who is watching television? ¿Quién está viendo televisión? Para responderlo, pues, si me está preguntando quién, por ende va un nombre de una persona. ¿Quién está viendo televisión? Who is watching television? Paul. Siguiente oración, ejemplo, con el who tenemos who helps you with your homework. ¿Quién te ayuda a ti con tus tareas? Como estamos hablando de quién, en este caso es un sustantivo, pero que representa a una persona. My dad, mi papá. Vamos con la siguiente palabra, que es el where. Utilizamos where para preguntar sobre lugares. Where are you from? ¿De dónde eres? I'm from China. Soy de China. Where are my shoes? ¿Dónde están mis zapatos? Como respuesta podemos poner they are under the bed. Están bajo la cama. Where significa dónde, para preguntar dónde está ubicado algún objeto, algún lugar, o preguntar de dónde vienes, como vimos en el primer caso. Utilizamos el when para preguntar sobre el tiempo. En este caso, ¿cuándo significa?
When have we got story? ¿Cuándo tenemos historia? O sea, se refiere a la materia. Y la respuesta, los lunes. When do you get up? ¿Cuándo o a qué hora tiene que ser en este caso te levantas? La respuesta, I get up at 7:30. Me levanto a las 7:30. When were you born? ¿Cuándo naciste? ¿En qué año se refiere? La respuesta, I was born in 1993. En 1993. Entonces, el when significa tiempo. Entonces, todo lo que respondamos utilizando esta palabra se refiere al tiempo, ya sea días, ya sea horas, años o alguna fecha en específico. Tenemos el was para preguntar acerca de la posesión, acerca de a quién le pertenece. Por ejemplo, whose ball is that? ¿De quién es esta pelota o este balón? It is mine, es mío. Siguiente ejemplo. Whose are their shoes? ¿De quiénes son estos zapatos? La respuesta, en este caso, they are Joseph's, que son de Joseph. Esos zapatos son de Joseph. Entonces el was utilizamos para preguntar acerca de la posesión de algún objeto en específico. Finalmente tenemos la última de las palabras de pregunta, que es el why, cuando queremos conocer la razón o el porqué de alguna cuestión. Por ejemplo, tenemos why are you learning computer? ¿Por qué estás aprendiendo computación? La respuesta siempre va a empezar por un because, me olvidaba de decir. Cuando estamos preguntando con el why, la respuesta siempre va a empezar con un because. ¿Qué significa? Pues bueno, el why significa por qué, pero en forma de pregunta, y el because significa por qué en forma de respuesta. Por ejemplo, si yo les pregunto en español a ustedes, eh, ¿por qué no fueron a la escuela el día de hoy? La respuesta fue porque no había quien me lleve, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque en el caso del inglés es why y because. Entonces, si la pregunta es, why are you learning computer? ¿Por qué estás aprendiendo computación? Because I like it. Porque me gusta. ¿Sí? Because significa porque en forma de pregunta. Recuerden que siempre, cuando pregunten con el why, la respuesta va a empezar con un because. Siguiente ejemplo. Why is the window open? ¿Por qué está la ventana abierta? La respuesta, because it's warm. Porque hace calor. Recuerden, una vez más lo repito, siempre que cuando utilicen el why, la respuesta va a ser con un because. Entonces, de aquí nos viene el deber que debemos completar estos espacios en blanco con las palabras what, where, when, who, why or was, dependiendo de la pregunta. Por ejemplo, en la primera, is your name, ese es el complemento, no sabemos cuál va al principio. La respuesta es Luis. Con la respuesta yo me doy cuenta de qué me está preguntando. ¿Qué me está preguntando? Está preguntando el nombre. Entonces, ¿cómo sería aquí? ¿Cómo sería aquí en esta palabra, en este espacio? Sería what. Vamos a escribirlo. What is your name? Ahí sí coincide. Mi nombre es Luis, ¿no? Luis. Aquí en la segunda pregunta, ¿dónde vives? Si me está preguntando dónde vivo, ¿qué me está preguntando? Me está preguntando un lugar. ¿Cuál es la palabra que se utiliza para preguntar lugar? Ahí sí debemos saber cuál es. Si no se acuerdan, entonces vuelvan al documento en la parte de la explicación y ahí se ve qué palabra se utiliza cuando queremos preguntar sobre algún lugar. En la tercera, está preguntando, leyendo sobre un libro. Observen la respuesta. Empiece con un because. ¿Cuál era la única palabra que necesitaba del because para la respuesta? Ya saben cuál es. Is the sandwich. Está preguntando
sobre un sándwich, no sabemos todavía de qué, pero si vemos esto, recordemos que esto es un posesivo. ¿Y qué palabra se utilizaba para indicar o preguntar la posesión de algo? Debemos recordar cuál es, y si no recuerdan, vuelvan a la explicación. Are you doing? ¿Qué estás haciendo? Bueno, no puede ser exactamente qué estás haciendo. Bueno, tenemos que completar aquí con las palabras que vayan en estos espacios en blanco. Y aquí tenemos otras palabras. Son 10 oraciones en total que debemos completar. Todas se completan con, pueden ser con what, con where, con when, who, why or was. Cualquiera de esas va aquí. Y estas respuestas que están en azul no cambian nada. Simplemente nos ayudan a saber qué palabra va aquí dependiendo de la respuesta. La palabra que debemos poner va aquí en estos espacios. Aquí en esta respuesta no hay que poner nada. Aquí ya está todo. La única palabra que debemos poner es acá, al principio de la oración. Entonces, con esto terminamos la explicación del día de hoy. Hemos aprendido las palabras que se utilizan para hacer preguntas. Y les recuerdo que este deber no tienen que enviarlo por ninguna manera, ni de forma digital ni nada. Simplemente tienen que realizarlo y archivarlo en su portafolio. Con este ya son 10 deberes que tenemos de la asignatura. Entonces, de mi parte, esto ha sido todo por el día de hoy y nos veremos en una próxima ocasión con un nuevo tema de la asignatura.